Más allá de La Bella y la Bestia, explorando la historia de los espectáculos de fenómenos. Espectáculos de monstruos, la verdad detrás de La Bella y la Bestia. Hay una verdad compleja subyacente en la historia de La Bella y la Bestia, que involucra temas profundos como espectáculos de terror, subyugación colonial y la manifestación de prejuicios y discriminación basados en diferencias físicas. Muchos de nosotros hemos apreciado las historias de la infancia, aquellas con las que soñábamos y cantábamos. Sin duda, La Bella y la Bestia, el clásico de animación de Walt Disney estrenado en 1991, forma parte de estos recuerdos. Sin embargo, cuando miramos más de cerca esta narrativa, notamos escenas peculiares de los llamados freak shows del siglo XX, que mostraban a individuos con diferencias físicas y culturales como atracciones de entretenimiento. La trama de La Bella y la Bestia cuenta la historia de un príncipe maldito, transformado en una criatura monstruosa, y su relación con Bella, una joven aldeana a la que mantiene prisionera en su castillo. Sin embargo, explorar las capas más profundas de esta historia revela un paralelo intrigante con la explotación y marginación de personas consideradas diferentes en una sociedad a menudo ávida de sensacionalismo. Esta conexión entre el cuento de hadas y los espectáculos de fenómenos del siglo XX nos invita a reflexionar sobre los mensajes subyacentes en las historias que consumimos y cómo pueden hacer eco de temas complejos e importantes en nuestra sociedad. Se muestra el primer horror judicial. Como lo demuestra la banda sonora de esta película, se trata de una narrativa tan antigua como el tiempo, pero como demostrará este artículo, está lejos de ser tan simple como parece a primera vista. La historia subyacente es en realidad mucho más compleja y significativa. Revela un tapiz de subyugación colonial, prejuicios profundamente arraigados y discriminación basada en diferencias físicas. Esta es la historia de Petrus Gonsalvus y su familia, así como de otros individuos que, como ellos, fueron convertidos en objetos de admiración o entretenimiento por una clase dominante que perpetuaba la discriminación y explotaba a quienes consideraba diferentes. La figura central de esta narrativa es Pedro González, nacido en 1537 en Tenerife, Islas Canarias. A la edad de 10 años, fue expulsado por la fuerza de su ciudad natal y transportado a Europa, a la corte del recién coronado rey de Francia, Enrique II. Petrus fue presentado como un regalo exótico, confinado dentro de una jaula de hierro. Esta imagen por sí sola revela la forma en que los europeos del siglo XVI lo percibían, no como un ser humano, sino como una criatura salvaje que debía ser observada, científicamente y, sorprendentemente, incluso domesticada. Una característica que lo hizo tan notable fue su rara condición. Su cuerpo estaba completamente cubierto por una cantidad excepcional de vello corporal. El pensamiento inmediato de las primeras mentes modernas fue establecer un vínculo inmediato entre la apariencia física de Petrus y la idea de bestialidad. Esto surgió de las mismas nociones culturales que inicialmente llevaron a su captura. En aquella época, en medio de la temprana expansión colonial, se estaban cartografiando nuevos territorios y trazando nuevas rutas comerciales. Los europeos no solo exploraron y establecieron presencia en otras partes del mundo, sino que también conquistaron, explotaron, capturaron y esclavizaron a la población local, al tiempo que confiscaban sus tierras y recursos. Esto finalmente generó y fortaleció ideas sobre la superioridad racial, cultural e institucional. Según estas ideas, los europeos blancos eran considerados cultural, educativa y religiosamente superiores. De hecho, tan pronto como Pedro fue ofrecido como regalo a Enrique II, el rey inmediatamente decidió transformar al que consideraba un hombre salvaje en un caballero educado. Esto refleja la creencia inquebrantable de la época en la inferioridad de quienes exhibían características diferentes, es decir, una marcada alteridad. Luego, el rey cambió el nombre del niño a Petrus Gonsalvus, utilizando una versión latina de su nombre en un intento de borrar sus orígenes e identidad. A Petrus se le exigió que vistiera ropas nobles y recibiera innumerables lecciones de etiqueta, lectura y escritura occidentales.
Demostró una notable receptividad a estas influencias y pronto llegó a dominar 3 idiomas, ganándose un lugar destacado en la corte del rey. Sin embargo, es importante no olvidar que la historia de Petrus no tuvo un final feliz. Después de todo, parecía un mero objeto de admiración y curiosidad, incorporado a una cultura que pasó a ser propiedad del mundo entero. Este fue también el momento en que surgieron los gabinetes de curiosidades, que reunían objetos naturales exóticos y artefactos complejos de todo el mundo. Estas salas eclécticas estaban destinadas a unir al mundo entero en un solo espacio. Sin embargo, esta lógica de colección también incluía cuerpos percibidos como diferentes y, por tanto, curiosos. Esto es evidente en la alegoría de África de Jan van Cassel. Entre diversos objetos, entre ellos pinturas de maravillas naturales, animales exóticos y herramientas artesanales, aparecen 2 figuras africanas, vestidas con ropa étnica, expuestas a la mirada del público europeo. En la cultura moderna temprana, cualquier cosa percibida como otro era explotada como fuente de asombro y entretenimiento, como lo ilustra una pintura de Giacomo Viggi. En los tribunales era común la presencia de personas con restricciones de crecimiento. Los enanos fueron literalmente coleccionados por los nobles y la realeza debido a su estatura y características corporales. Por ejemplo, 93 de ellos fueron registrados en la corte del zar Pedro I, 1682 a 1725, y 70 en la corte real española entre 1563 y 1700. Petrus Gonsalvus encaja en ambas categorías. Se le consideraba exótico y físicamente no normativo. Tras la muerte de su marido, la esposa de Enrique II, Catalina de Médicis, no dudó en explotar a Petrus como fuente de entretenimiento cortesano. Incluso le buscó una esposa, eligiendo a la hija de una sirvienta llamada Catherine, con la intención de experimentar la ocurrencia pública cuando la belleza se encontró con lo que se consideraba una figura salvaje. Hipertricosis, el colmo de la discriminación. El amor, como cabe imaginar, no liberó a nuestro protagonista del cautiverio, ni transformó su aspecto peludo como vemos en los cuentos de Disney. Petrus, en realidad, no fue víctima de un hechizo, sino que padecía una enfermedad genética extremadamente rara e incurable, hoy conocida como hipertricosis. Este padecimiento que padeció algunos de sus 7 hijos, quienes heredaron la misma enfermedad, se desarrolló sin trabajo en todo el cuerpo. Cuando Petrus y Catalina tuvieron su primer hijo con hipertricosis, Catalina de Médicis vio cumplido su proyecto experimental. Pudo crear una familia que era una manifestación viva de lo que quería explorar. Uno de los hijos de Petrus fue retratado por Lavinia Fontana en un retrato delicado y tierno, que logró captar los detalles de la piel del niño, a pesar de la presencia de pelo por todo el cuerpo. Sin embargo, la carta que sostiene el niño es un doloroso recordatorio de su destino inalterable, así como el de su padre, Don Pietro, un hombre salvaje descubierto en las Islas Canarias. Fue llevado por primera vez a la serena corte de Enrique, rey de Francia, antes de alcanzar la excelencia del duque de Parma. ¿Quién soy yo?, pregunta Antoinette. Una vez más, se comparan los orígenes de Antoinette y su familia con la naturaleza salvaje, mientras que el rey de Francia es elogiado por sus esfuerzos civilizadores. A pesar de su crianza noble, los Gonsalvus continuaron siendo objeto de curiosidad por su aspecto bestial en toda Europa, viéndose obligados a visitar varias cortes principescas. Jules Oldrobandi, uno de los médicos que los examinó durante estos viajes, describió a Petrus como el hombre de los bosques y catalogó a Antoinette en su libro Monstrorum Historia, la historia de los monstruos, dejando claro que la familia nunca sería plenamente aceptado como parte de la humanidad. El espectáculo de terror del siglo XX. Lejos de ser un fenómeno aislado que se produjo solo a principios de la era moderna, la asociación de enfermedades con la bestialidad, también conocida como síndrome del hombre lobo, se prolongó hasta mediados del siglo XX. En aquella época, los llamados freak shows todavía eran populares en Europa y América. Estas empresas de entretenimiento, que tuvieron su apogeo desde el siglo XIX,
presentaban al público rarezas biológicas que iban desde personas no blancas hasta personas con discapacidades o malformaciones. Los promotores de estos espectáculos explotaron estas condiciones para obtener ganancias, etiquetándolas como monstruosidades, maravillas o fenómenos de la naturaleza y comercializándolas como atracciones humanas extraordinarias y desconocidas. Entre las exhibiciones de cuerpos extraordinarios, que iban desde individuos específicos altos o bajos hasta aquellos con características intersexuales o condiciones físicas y mentales extraordinarias, las personas con hipertricosis a menudo eran presentadas al público como si fueran híbridos entre humanos y animales. Se han registrado varios casos a lo largo de la historia, siendo algunos de los más notables el de Alice Elizabeth Doherty, que nació en 1887 en Minneapolis, completamente cubierta de sedoso cabello rubio de 5 centímetros de largo desde su nacimiento, y el de Fedor Jevticheu, nacido en 1868 en San Petersburgo. Doherty comenzó su carrera como actriz a la edad de 2 años, y a la edad de 5 años, su familia la llevó al medio oeste de los Estados Unidos, donde se hizo ampliamente conocida como la niña lanuda de Minnesota. Aún más discriminatorio fue el apodo dado a Fedor Jevticheu, que apareció con su padre, que padecía la misma enfermedad genética, en un cartel de 1874 para una gira de conciertos por Europa, donde se le anunciaba como Jojo, el niño con cara de perro, Jojo, el niño con cara de perro. Aún más explícitamente, otro cartel fechado en 1846 presenta a un hombre con el mismo síndrome y cuestiona abiertamente si esta criatura es un humano o un animal. El cartel pregunta, ¿qué es, en relación al hombre retratado en el centro, con el cuerpo completamente cubierto de pelo espeso y oscuro? Se pregunta si es un animal o un humano y continúa insinuando que su condición y su humanidad son mutuamente excluyentes, llamándolo una extraordinaria aberración de la naturaleza y cuestionando si es un miembro legítimo de la obra de la naturaleza. Estas representaciones insinúan que su condición y humanidad son características que no pueden coexistir. Petrus Gonsalvus, cuya historia sirve como ejemplo temprano de esta discriminación y explotación de personas con cuerpos no normativos, es solo el comienzo de una genealogía de la opresión. Se trata de historias de subyugación en las que las diferencias corporales se asocian erróneamente con la inferioridad y la bestialidad. Dentro de esta genealogía, la película de Disney, de hecho, parece ser una versión saneada de la historia de Petrus. Aunque la película aborda la idea de tranquilidad y amor a pesar de las diferencias, todavía implica el mensaje de que las diferencias corporales deben transformarse y domesticarse para que encajen en un estándar específico de belleza. Esto se evidencia en el hecho de que, en la historia, la bestia solo se considera verdaderamente humana cuando se transforma mágicamente en un hombre blanco y sin pelo. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Conocías ya alguno de estos datos sobre los espectáculos de fenómenos? ¿Qué te impresionó más? Háganos saber su opinión sobre este tema, ya que nos encantaría leer y responder a sus comentarios a continuación. Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y haz clic en la campana para no perderte ninguno de los interesantes videos que publicamos cada semana. Y si quieres aprovechar y aprender un poco más, no dejes de hacer clic en alguno de estos videos que te sugerimos. Recuerde, conocer el pasado es comprender el presente y prepararse para el futuro. Hasta el próximo video.